una pequeña ponencia de Rosario Castellanos. Si gustan, podemos leer un poquito, les damos una participación a cada uno. Y después vamos a hablar también de sus proyectos personales sobre todo. El proyecto se llama Voces de Mediación Lectora. Una idea de la Universidad de Samos, de ir explorando y que la gente conozca sus Ok, pues muy buenos días a todos, bienvenidos a esta transmisión especial Voces de Mediación Lectora, que hoy estamos iniciando con este proyecto. Precisamente platicábamos con sus compañeros mediadores, con el maestro Fabián Rivera Juárez, director de las Bibliotecas Públicas, de esta posibilidad de poder dar a conocer a través de esta charla, de este programa, las posibilidades que tienen las salas de lectura ubicadas en el estado de Chiapas y que seguramente tienen mucho que dar en materia de promoción de la lectura, de talleres. Ya seguramente ahorita en el transcurso de la transmisión pues vamos a estar platicando con cada uno de ellos, con el maestro Fabián también, que nos dé a conocer pues todo lo que tenemos en puerta, los proyectos, lo que estamos haciendo desde la Red Estatal de Bibliotecas Públicas. Es que le doy bienvenida a Emanuel Leal. Bienvenido, Emanuel. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. Sandrita, gracias por estar acá también. Vilus, muchas gracias por aceptar la invitación. Y el maestro Fabián Rivera Juárez, director de las Bibliotecas Públicas. Maestro, bienvenido. Bueno, pues como comentábamos, vamos a leer un poquito de la obra de Rosario Castellanos. Hoy estamos precisamente conmemorando un aniversario más, 98 años de su natalicio. Ya casi vamos en 2 años, seguramente vamos a hacer algo importante para celebrar los 100 años de Rosario Castellanos. Ella, les leo una pequeña semblanza de Rosario Castellanos, una de las escritoras mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Combinó su labor creadora con la promoción cultural, la docencia, el periodismo y la diplomacia. Incursionó con éxito en la novela, el cuento, la poesía, la dramaturgia. Obras como Balún Canán, Oficio de Tinieblas, Álbum de Familia o Poesía No Eres Tú son indispensables en la literatura mexicana, pues dan cuenta de 2 aspectos que hasta entonces no habían sido tratados literariamente o se había trabajado con una perspectiva sesgada: la mujer y lo indígena. La escritora rolló las clasificaciones de indigenismo y feminista, pues su literatura abordaba ambas temáticas sin apegarse a un programa de ideas específico y sin idealizar a los personajes. La autora cultivó con empeño y rigor la escritura creativa y periodística. Dejó un sinnúmero de colaboraciones en periódicos y revistas. En su época no recibió la atención que merecía, sin embargo, después de su muerte, los estudios sobre su obra, el reconocimiento de sus ideas y compromisos, el interés de los lectores por sus libros ha ido en ascenso. Murió en Tel Aviv mientras ostentaba el cargo de embajador de México. Sus restos fueron traídos a la rotonda de las personas. Bueno, pues esta es una pequeña semblanza de la obra de Rosario, de la vida y obra de Rosario Castellanos. Y pues bueno, iniciamos este charlatorio con el maestro Fabián, quien nos da la bienvenida a esta práctica. Buenos días, pues bienvenidos todos. Gracias a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo. Para nosotros es una tarea obligatoria rendir homenaje a Rosario Castellanos, a esta escritora tan importante y cara a las letras mexicanas, chiapanecas. Y por supuesto también nosotros como red de bibliotecas tenemos la imperiosa necesidad de dar a conocer su obra, difundirla en los más de 400 espacios que son parte de la red, y obviamente también emitir este mensaje hacia nuestras instancias nacionales, que son las que nos rigen, la Dirección General de Bibliotecas en específico. Y pues creo que siempre es importante y siempre creo que ya hasta es un cliché decir que la manera más adecuada de conmemorar a un escritor es leyendo su obra. Entonces, una de las grandes tareas que nosotros tenemos en la red de bibliotecas y con el programa nacional de salas de lectura, que también encabeza el maestro Ramón Mancilla, quien nos acompaña aquí, es encontrar la manera de que las nuevas generaciones puedan conocer la obra de Rosario Castellanos, encontrar las estrategias para poder difundir su obra entre las juventudes, la niñez, porque finalmente ellos son los futuros lectores, ¿no? Entonces, la labor que hace el Programa Nacional de Salas de Lectura es invaluable y sobre todo, a pesar de ser una labor
pues titánica, sufrida. Yo creo que es parte también del ambiente de las mismas tareas que nosotros emprendemos en la red de bibliotecas. La situación es muy parecida, ¿no? Realmente al abanderar proyectos de esta naturaleza hay que saber que no siempre habrá las condiciones ideales para poder llevar a cabo nuestra labor. Entonces, pues sepan que aquí la red de bibliotecas, la Biblioteca Pública Central, es casa de todos y siempre serán bienvenidos. Gracias. Muchas gracias, maestro. Pues así es, maestro. Hacemos una vez una labor titánica, no solo nosotros como institución, sino también los mediadores. Los mediadores del Programa Nacional Salas de Lectura, que bueno, tienen este voluntariado, ¿no? Porque es un voluntariado, los mediadores no reciben ningún ingreso, pero sí hay muchas retribuciones. Creo que la retribución más importante es el saber que compartir libros nos llena el espíritu, nos llena esta posibilidad de ver también desarrollo en las comunidades. Entonces, pues, ¿qué les parece si pasamos un ratito con Lilus? Si empezamos contigo. ¿Quieres platicar de Rosario? ¿Quieres leer un poquito? ¿Qué te gustaría hacer? Platicarnos un poquito también de quién eres y qué haces con tu santo. Quiero leer primero y ahorita platicamos. Aquí tienes mi mano, la que se levantó de la tierra colmada como espiga en agosto. Aquí están mis sentidos de red afortunada, mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo, que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos hasta este mar de amor, hermoso y grande. Yo ya no espero, digo. Misterios Gozosos 2, Rosario Castellanos. Yo vengo, así como dice Rosario, muy feliz, porque aprovechando que estamos celebrando su 98 aniversario del natalicio de ella, quiero agradecer fuerte y ruidoso, que yo le debo mucho a sus lecturas. Aquí traigo Oficio de Tinieblas y Balucanán. Yo como Rosario no nací en Chiapas, pero mis raíces están acá. Yo vine a vivir como a los 23 años. Y aprovechando esto que decía el maestro Ramón del indigenismo, que ella trabajó mucho, yo no hubiera podido sobrevivir al cañonazo que me mandó una vez mi abuelo si no hubiera tenido a mis espaldas estas dos novelas, que me explicaron muchas cosas. Imagínense que vengo del centro y llego aquí y me encuentro con unas realidades que muchas veces no dialogan, generalmente no dialogan. Se encuentran, se destrozan y tienen hijos y hacen familia, ¿no? Resulta que mi abuelo tenía el autoconcepto de que él era un ladino, y yo ya más o menos tenía las nociones que era ser ladino en Chiapas. Y mi abuela, de las Margaritas, ella es completamente indígena. Cuando mi abuelo se la roba, nunca se casaron, mi abuela no hablaba español. Entonces cuando mi abuelo, que era ladino, la lleva con mi familia, con la familia de él, le dicen, oye, pero ¿cómo? ¿En qué momento te osaste traer a una indígena a esta familia? Y mi abuelo, yo pensaba que me iba a decir, que me iba a defender a ultranza, ¿no? Porque sí la quería. Y yo creo que a su manera la defendió, pero lo que me dijo así, ya así como que, ¿no? Me dijo, entonces cuando yo me enfrento a mi familia les digo, sí, yo me voy a casar con ella, porque ¿a qué más puedo aspirar yo si soy pobre? Entonces eso realmente todavía me cuesta trabajo entender si eso fue una defensa. Estaba mediado por toda la historia de Chiapas, ¿no? Estas concepciones de qué ser indígena, qué ser un ladino, del vestido, del desvestido, estas cosas que he ido aprendiendo a lo largo, pero que sin duda yo creo que en lo íntimo de la familia fue un gran alivio en lo personal, pero creo que cualquier persona que no vive en Chiapas, que vive en México, en cualquier parte del mundo, estas ideas, estas concepciones de diferencias de clases, de poder, de violencias, nos son comunes a toda la humanidad. Entonces creo que ahí está el valor de retomar esas historias sin edulcorarlas, sin romantizarlas, ¿no? Como decía el maestro Ramón, lo vio objetivamente o desde la raíz, porque ella también lo vivió. Qué manera de
de iniciar con esta charla, Lilus, una confesión, por llamarlo así, ¿verdad? Tan impactante, ¿no? Y que siempre se presente precisamente en nuestras realidades chiapanecas. Creo que desde hace mucho tiempo este tipo de situaciones pues como que nos han marcado, por llamarlo así, ¿no? Entonces, es parte de esta reflexión que precisamente nos hace querido Rosario Castellanos a través de sus obras de poder, o lo que ella quería decir, ¿no? Con su escritura, ese reclamo que quería ella que la gente supiera por estas cuestiones que ella vivía en una hacienda, tengo entendido, ¿no? Con su padre tenían posibilidades, que ella siempre tuvo un reconocimiento a los humildes. ¿Qué nos puedes decir, Sandrita? Hola, buen día, gracias por la invitación. Y mira, estamos en un proceso de cambio, de alguna manera vamos muy lentos quizás, y las ideas o el pensamiento que ella tenía es admirable, ¿no? Como mujer, porque precisamente con su sensibilidad, ¿no? Con la sensibilidad que ella tenía a pesar de su posición económica, ¿no? Que era, pues su padre tenía tierra, latifundista en aquel entonces, ¿no? Cuando hablan de Lázaro Cárdenas, que hace este proceso de repartir las tierras, ¿no? Y ellos son un poco despojados de esto, pero a pesar de todo, ella, bueno, pues, ¿no? Sus padres mueren muy pronto y ella dona las tierras que aún les quedaron, ¿no? Entonces era una persona admirable, fue una persona bastante admirable como mujer, como ser, porque no solamente esta sensibilidad, sino esta percepción del contexto social en el que ella vivió, ¿no? Y se dio cuenta de esta polarización de la que nos habla Luz, ¿no? De estas dos posturas en cuanto a los ladinos y los indígenas, los que venían de otra religión, del color, del idioma, ¿no? Lo que ahora ya entendemos como una discriminación, ¿no? Por cuestión de género, como ella lo notó, y que batalló, tal vez no tanto ella propiamente, porque yo les voy a leer otros 3 poemas, donde la veo ella con sus principios, ¿no? Morales muy, muy sólidos, de gratitud, de generosidad, ¿no? De soltar lo que en algún momento cuando nos vamos ya no nos llevamos nada, ¿no? Entonces es admirable por esta visión, como ella se le caracteriza, ¿no? A nivel México, como una de las iniciadoras también del feminismo, porque precisamente hace notar este punto, ¿no? de indignación hacia el trato de las mujeres en esta diferenciación que ella vivió en carne propia, ¿no? En el sentido cuando su hermano fallece, ¿no? Y le dicen, pues es que preferible que te hubieras muerto tú y no tu hermano, ¿no? En esta valoración que se tenía del hombre. Y bueno, pues eso a mí me queda leyendo parte de sus poemas, esta sensibilidad, ¿no? Que a pesar de ser académica, ¿no? Y en este punto, pues yo también, si la traslado a esta época, pues a mí como académica también me ha tocado vivir todavía parte de esa discriminación, ¿no? Que como ella nos lo menciona en los años 50, y a la fecha todavía, en la actualidad, seguimos viviendo esta especie de discriminación por estar dentro de un campo laboral, ¿no? A pesar de que nuestros trabajos se duplican, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que a mí me hizo leer estos 3 poemas, donde ella habla, se los voy a leer, habla primero de sus recuerdos, ¿no? Donde pues nos menciona esa vivencia de cuando ella era adolescente, ¿no? Se llama Recordatorio y dice: obedecí, señores, las consignas, hice la reverencia de la entrada, bailé los bailes del adolescente y me senté a guardar el arribo del príncipe. Se me acercaron unos con ese gesto astuto y suficiente del chalán de feria. Otros me sopesaron para fijar el monto de mi dote, y alguien se fió del tacto de sus dedos y así saber la urdimbre de mi entraña. Hubo un intermediario entre mi cuerpo y yo, un intérprete, Adán,
que me dio el nombre de mujer que hoy ostento, trazando en el espacio la figura de un delta bifurcándose. Ah, destino, destino, he pagado el tributo de mi especie, pues di a la tierra, al mundo, esa criatura en que se glorifica y se sustenta. Es tiempo de acercarse a las orillas, de volver a los patios interiores, de apagar las antorchas, porque ya la tarea ha sido terminada. Sin embargo, yo aún permanezco en mi sitio. Señores, ¿no olvidáis dictar la orden de que me retire? Entonces, esta es una de las condiciones que las mujeres a diario nos vemos, en el que no podemos, por ejemplo, tomar los tiempos de descanso. La mujer siempre tiene que estar haciendo algo. Entonces, desde ese entonces, o sea, ella observa, ¿no? ¿Por qué la mujer no puede tomar este descanso, ¿no? Y esto me lleva también a contextualizar a Rosario Castellanos en otro de sus poemas, que se llama Himno, donde yo observo su gratitud por esta distinción que ella tuvo, ¿no? De ser una mujer privilegiada, porque pues le tocó, a pesar de su época, llegar a ser embajada, ¿no? De embajadora en Tel Aviv, ¿no? Fue académica, fue escritora, estuvo rodeada generalmente de los grandes poetas. Entonces sí, ella fue una persona, por su sentido del humor, que también dicen que era muy, que era irónica, ¿no? En su forma de escribir, pero también tenía este sentido del humor. Entonces yo creo que era una persona que era acogida, ¿no? Y por lo tanto, en esta posición que ella tenía, pues le tocó estar en espacios principalmente por hombres, ¿no? Ocupados por hombres. Entonces este himno dice así: después de todo, amigos, esta vida no puede llamarse desdichada. En lo que a mí concierne, por ejemplo, recibí en proporción justa, en la hora exacta y en el lugar preciso y por la mano de que debe dar las dádivas. Así tuve los muertos en la tumba, el amor en la entraña, el trabajo en las manos y lo demás, los otros, a prudente distancia, para charlar con ellos como vecina afable, acomodada en la barda. Y recreos, domingos enteros en la playa, arboledas anónimas y amigas, manantiales ocultos que cantaban, libros que se me abrieron de par en par y bóvedas maravillosamente despobladas, dioses a quienes venerar, demonios tan hermosos que herían la mirada, sueños para dormir asido al cuerpo ajeno como hiedra de tactos y palabras, y algún relámpago de medianoche para alumbrar el orden de mi casa. Entonces ella, a pesar de poder ser sensible a problemas sociales, ¿no? De este maltrato, de esta discriminación, de estas desigualdades, injusticias, ¿no? Que le dolía mucho el sufrimiento de la gente, pues ella estaba bien, ¿no? O sea, de alguna manera, porque pues también, digamos, en sus fantasmas, claro, ella sufría, ¿no? El desgarro de haberse quedado huérfana pronto, de haber perdido a su hermano, ¿no? Entonces esto como que dicen que la persiguió todo el tiempo, ¿no? Y por último, pensando en su muerte como la comentaba Ramón, ¿no? Esta muerte tan trágica de haberse electrocutado, ¿no? Con una lámpara, me encuentro con este otro poema de encargo, como que qué es lo que le hubiera gustado a ella, ¿no? O sea, nos deja un encargo, yo lo veo así, ¿no? Nos deja un encargo de a su muerte qué hacer, ¿no? Y nos dice: cuando yo muera, dadme la muerte que me falta y no recordéis. No repitáis mi nombre hasta que el aire sea transparente otra vez. No erijáis monumentos, que el espacio que tuve entero lo devuelvo a su dueño y señor, para que tenga otro, el esperado, y resplandezca el signo del favor. O sea, ella deja suelta, y que yo, en este lugar que tuve de tanto privilegio, o sea, venga otro a cubrirme. Entonces eso a mí me parece
muy admirable, ¿no? En Rosario Castellanos, o sea, que aquí nos deja ver lo que ella era, ¿no? Lo que ella sentía, lo que ella pensaba y sus principios, sus valores. Muchas gracias, Anita, por esta lectura, estas 3 lecturas que me regalaste. Maestro, ¿algo que quiere usted aportar, maestro Fabián? ¿Yo? Ok. Pues revisitar la obra de Rosario siempre es muy grato porque luego uno la lee y platicábamos justamente la otra vez con un amigo acerca de cómo con el paso del tiempo uno ve las lecturas de manera diferente o le comunican otras cosas. Una de las cosas que a mí siempre me ha gustado mucho de Rosario es que hay poemas donde es muy antisolemne y muy irónica. Y son temas que en la literatura, específicamente en la poesía, cuesta mucho abordar porque los poetas, y lo digo yo que también escribo un poco el género, los poetas solemos ser muy solemnes, ¿no? Entonces todo el tiempo tendemos a la tragedia, a la autoflagelación, ¿no? A la inmolación pública cuando leemos los poemas, pero encontrar dejos de ironía y de humor, sobre todo sobre sí mismo, es algo pues que no, pues no es algo común, ¿no? Incluso si nosotros habláramos desde una cuestión de analizar el discurso y de lo que hay de fondo, podríamos poner, por ejemplo, en tela de juicio a otro poeta que es pues insignia de la literatura chiapaneca y mexicana, latinoamericana, que es Jaime Sabines, por ejemplo, ¿no? Sería muy conveniente quizás para quienes estén imbuidos en el tema, observar la obra de Sabines desde un ámbito pues de estudios de género, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la postura de Sabines en ese sentido, ¿no? Pero claro, digo, es para quien tenga la intención y se quiera aventar también el tiro, ¿no? Porque sí, es prácticamente querer manchar la estatua de Sabines, prácticamente, ¿no? Pero más que mancharla es abordarla pues con las herramientas teóricas, académicas que existen al día de hoy, sobre todo para arrojar otras lecturas nuevas que nos permitan comprender sus figuras, ¿no? Como lo que comentabas también, del hecho de que Rosario pues era una persona privilegiada, ¿no? Y estudiar en la Ciudad de México para esos entonces era porque realmente había un recurso, ¿no? O igual el mismo Sabines, ¿no? Que tuvo una cercanía muy, pues fue hasta diputado, ¿no? Entonces yo creo que gran parte de la difusión de la obra de Jaime Sabines tiene que ver con las cuestiones hegemónicas, ¿no? De cómo el partido en turno, que no voy a mencionar, permitió, o el aparato a su favor permitió la difusión de su obra en lugares como el sistema colectivo Metro, ¿no? Entonces todas esas partes, más que con un afán de crítica o de señalar, más bien yo creo que sería interesante observar a nuestros grandes escritores o nuestros escritores propios bajo la luz de otras miradas, ¿no? Para hacer más enriquecedor el diálogo, más que con el fin de querer derribar a los dioses, ¿no? No, realmente es con el afán de ver, bueno, ¿qué más hay? ¿No? Es como pensar en Sabines como únicamente un poeta del amor, ¿no? O sea, realmente es muy amplio, igual Rosario también, ¿no? En el caso de Rosario, pues no solamente es poesía, es una escritora en toda la amplitud. Los ensayos de Rosario la narrativa de Rosario es otra cosa, ¿no? Y son alcances que no tuvieron otros escritores. Entonces, aquí el punto, creo yo, y por eso sirve revisitar la obra, creo que aquí el punto creo que es importante resaltar es de qué otra manera enriquecemos el diálogo en torno a esas figuras, más que solamente señalar. Entonces, pues ese sería mi comentario. Muchas gracias, maestro. Pues muy oportuna lo que usted nos comenta. Precisamente es que creo que la obra de Rosario nos da para analizar desde muchos puntos, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora lo analizamos desde Manuel, desde esta sala de lectura de Elifan, que también está con nosotros hoy
Platícanos un poquito, ¿quieres leernos? ¿Quieres platicarnos? Sí, algo mucho más breve de lo que los compañeros trajeron. De Rosario Castellanos rescato este poema que viene en Viaje Redondo en 1972 y se llama Proposición de la Boa. No comas nunca nada que no seas capaz de digerir, que no seas capaz de vomitar. Entonces, ahorita con lo que ustedes están planteando de precisamente las posibilidades que tiene Rosario Castellanos o que tuvo en su momento, sí, vaya que sí es hija del privilegio, ¿no? O sea, pues alguien que pudiera dedicarse a escribir, que dijera yo voy a irme a la Ciudad de México a los 16 años y voy a ser escritora, pues ¿quién, no? ¿Quién en la actualidad? O sea, incluso habiendo más espacios universitarios, digo, aquí en el estado tenemos universidades donde uno puede formarse como escritor incluso, o sea, ya no tendría uno que viajar a la Ciudad de México. Y aún así, pues ella lo tomó, ¿no? Pero en ese privilegio ella se sabía privilegiada, valga esa redundancia. Hay muchas personas, muchos de sus contemporáneos, escritores, que no se sabían privilegiados, que simplemente para ellos era algo normal, natural, algo tal vez hasta designio de los dioses, quién sabe, ¿no? Pero ella sí se sabía privilegiada, tan se sabía privilegiada que usó eso a su favor y jugó con eso. Y es por eso que, ahorita que está mencionando Fabián, la riqueza que tiene en la poesía, en la prosa, en la prosa tanto cuentos, que vaya que no es fácil hacer cuentos, como hacer novela, como hacer obras de teatro, que incluso por ahí tiene un par. El que ella haya podido hacer todo eso, pues es demostrar de que ella estaba dispuesta a ser escritora. Ella quería ser escritora, pues de ser escritora, y a explorar todos los géneros, y no solo todos los géneros, los sentimientos. Muchas veces se habla de Rosario Castellanos que es muy autobiográfica. En realidad no es autobiográfica desde mi punto de vista, más bien usa sus propios sentimientos para crear ficciones, porque no habla todo el tiempo de ella, por lo menos no en primera persona, pero sí hay de ella en cada uno de sus textos, y de ella, de lo que vio, de lo que vivió, de cómo se sintió ante diferentes cosas. Eso también enriquece mucho su obra. Yo la primera vez que leí a Rosario Castellanos tenía 15 años, yo estudiaba en una preparatoria de UNAM, y nos llegó unos libritos que son material de lectura, que se llama de la UNAM, que son pequeñas compendios, ¿no?, de diferentes autores, incluso internacionales. Y uno de esos poemas que leí fue precisamente ese que ahorita hice en voz, y me llamó mucho la atención, pues precisamente de que no era eso que decían, ¿no?, una poetisa que nada más hablaba de la tragedia y de los infiernos, o sea, que claro que también habla de eso porque es parte de nuestros sentimientos, pero también tiene un humor muy ácido, muy sarcástico. Quienes la conocieron hablan de eso, ¿no?, de que tendía a hacer pues comentarios muy finos, en tono de sarcasmo. Incluso ella, cuando se titula, presenta una tesis, no me acuerdo el título, pero presenta una tesis diciendo que las mujeres no tienen capacidad de poder filosofar, ¿no? Y presenta una tesis sobre eso en la Facultad de Filosofía para obtener el grado. Entonces, y claro, lo hace precisamente en un tono, y regreso a lo que dije al inicio, en un tono de, pues voy a usar el privilegio y pues, si nada me detiene, pues yo voy a hablar de esto, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la mayor valía que ella tiene, de que no se quedó conforme, no se quedó en un estado pues donde ya nada más los aplausos podían correr, contrario a varios de sus compañeros. Incluso ahorita que hacías mención de Sabines, pues sí se quedó en un estado más cómodo, ¿no? Pero ella no, ella sí se arriesgó, y yo creo que a pesar de los pesares de que sí tiene un reconocimiento amplio a nivel estatal, por supuesto, pero también a nivel nacional, no tiene el reconocimiento que debería de tener, o sea, debería tener un reconocimiento todavía más amplio. Qué bueno que en los últimos años, en las últimas décadas, en realidad, ha tenido todavía un resurgimiento su obra. Sí, ciertamente, Manuel. Bueno, una librería del Fondo de Cultura Económica lleva ya su nombre, ¿no? Hablando de este reconocimiento también que se le hace, que es bien merecido. En este proceso de este programa llamado Voces de Mediación Lectora,
como bien decía al principio, ustedes son mediadores de lectura, un trabajo, un voluntariado, que afortunadamente a nosotros como programa, como institución, nos da mucho gusto porque son personas que han decidido compartir libros y lectura. ¿Cómo podemos, desde nuestras salas, si pudieran también aprovechar esta posibilidad para hablarnos un poquito de su sala, de su voluntariado, sobre cómo podemos nosotros, por ejemplo, también hacer cada vez más notoria o poder divulgar más esta obra, en este caso, en la obra de Rosario Castellanos? Bueno, yo trabajo con niños y niñas, a veces con adultos. Creo que esto que decía... ¿Cómo se llama tu salita? Mi sala de lectura se llama Biblioteca Andariega. Ya tenemos aproximadamente 7 años, incluyendo los de pandemia, trabajando. Como dice el nombre, el título, el nombre de la sala, Biblioteca Andariega, al principio anduvimos para acá y para allá y andábamos cargando los libros así en cajitas y los niños nos ayudaban y bla, bla, bla. Tenemos una sede establecida aquí por Berriozábal, en una colonia que se llama Villa Santa María. Pero si nos invitan, nosotros vamos, y si hay un evento, vamos, y ahí andamos, ¿no? Somos bastante andariegos. ¿Cómo trascender una obra que pudiera decirse que no es para niños, ¿no? De Rosario. Aunque Rosario te sabe esta marionetita, ¿no? ¿Petú? Ajá, así es. Pero uno diría, generalmente los papás son los que me dicen, ¿y cómo es que los niños leen? O sea, es bien difícil, ¿no? Los papás dicen, ay, pásame la varita mágica, algo así. Creo que tiene que ver mucho con el vínculo humano, en una cuestión de si, desde las teorías psicológicas, por ejemplo, si hay un modelo que es importante para el niño y el niño ve que esa persona lee, que además goza con lo que está leyendo, por imitación, por lo que ustedes quieran, se va a acercar. Y yo he tenido niños que no saben leer y tienen los libros en la mano. Y está bien. Ellos están acercándose a este artefacto que es un libro, se lo llevan a su casa, me lo regresan y pueden tener otro a cambio. Y jugamos y hacemos juegos de palabras. Y por ahí, por ejemplo, al inicio que les conté mi anécdota, pues ahí nos podemos mezclar, porque yo les pregunto, oye, ¿cómo estás? Y empiezan a platicar, y por ahí les saco un cuento, o les puedo sacar un fragmento, por ejemplo, de Rosario, ¿no? De alguna de las novelas, un párrafo que tenga algo que impacte, porque yo conozco más o menos el entorno, y ahí empezamos a platicar. Mucho de lo que decíamos en nuestro diplomado de lectura es que la lectura no necesariamente tiene que ser la palabra escrita ni el objeto libro, va más allá. Entonces por ahí, y ahí empieza la cosa, y ahí empieza el milagro. Yo tengo niños que, no sé si se acuerdan cuando hubo el cambio de televisión analógica a digital, se quedaron sin tele, porque la colonia tiene muchas carencias económicas, sociales, etc. Entonces pusieron a leer, y dicen que cuando regresaron de vacaciones, el maestro les preguntó, oiga, ¿y qué hicieron en vacaciones? No, pues leí tal libro. Y el maestro así, ay, ¿de veras? Sí, pues es que me quedé sin tele y pues el libro estaba ahí, ¿no? Entonces, es de alguna manera fácil, difícil, porque hay que involucrarse. Y a lo mejor hay algunas barreras, pero creo que ya lo superé. Muchas gracias, Lilis. Sandrita, cuéntanos. Bueno, yo también tengo como 6 años que decidí emprender también este camino que ha sido muy bonito. Mi sala de lectura se llama Universo Mágico y he tenido también experiencias bonitas porque he descubierto que el espacio no solamente es llegar a jugar y leer, mejorar la lectura, porque trabajo con niños de 6 a 12 años y bueno, pues me tocaron en los primeros tiempos niños de 6 años que estaban comenzando a leer y se cohibía mucho, ¿no? Porque esto de que estamos acostumbrados a que si nos equivocamos, pues se burlan de nosotros. Entonces viví esta experiencia con ellos de cohibirse, de no querer participar, pero en el mismo proceso de ir animándolos, ellos fueron mejorando mucho, no solo en su lectura, sino en sus calificaciones. O sea, yo vi otros beneficios
de la sala de lectura, ¿no? Entonces, no solamente jugamos, sino también hacemos ejercicios. Ahorita, por ejemplo, tengo un niño que sigue con el ajedrez. Estoy aprendiendo ajedrez también a través de él, ¿no? Ya le gané una vez. Y bueno, a partir de uno de los libros que nos proporcionó salas de lectura, ¿no? De ajedrez o el estudio de ajedrez, que es muy básico, muy fácil de poder aprender, y estamos en este ejercicio, ¿no? Tengo niños que se llevan a veces 2, 3, 4, 5 libros, ¿no? Por semana, y son grandes lectores, ¿no? Entonces digo, como dice Lilius, ¿no? ¿De dónde puede ser? No, es que ellos pues si se les acerca el material, ellos lo reciben, ¿no? Y además tienen este crecimiento personal, ¿no? Y uno aprende también, o sea, uno va aprendiendo con el tiempo a trabajar con ellos. Sí, fíjate, algo que es bien importante, cómo es que los niños llegan a las salas y van poco a poco adquiriendo estos hábitos. Yo creo que las salas de lectura tienen muchas virtudes, porque algo que nos enfatiza mucho en el diplomado es que son salas muy humanistas. Así es. ¿No? En donde desde la bienvenida, la calidez, los espacios, la forma en cómo los recibimos, la forma en cómo les los integramos a los procesos lectoescritores de una manera a través del juego, de una manera dinámica, que no sea obligatoria, y creo que eso impulsa mucho esta posibilidad de que los niños lean. No es léete 20 minutos. No. Y es también el pensar qué quieren leer ellos. Así es. Ponerles un abanico de posibilidades que ellos vayan escogiendo de acuerdo acorde a sus necesidades, a sus gustos. Así es. Es una parte bien importante. Yo creo que esa es la gran fortaleza del programa, de que lo hacemos de una manera muy amigable, de una manera que no lo sientan, ¿no? O sea, no, y se vuelve un espacio para ellos, o sea, ellos sienten que es su espacio. Y uno de los conceptos con que me quedé en la especialidad es la horizontalidad. ¿Sí? Entonces, esto me ayudó a mí precisamente a evitar esta jerarquía, ¿no? Esta jerarquía lineal que va de arriba para abajo, yo como adulto, ¿no? Trabajando con niños, sino al contrario, yo teniendo que ponerme a este nivel de niña. Entonces, yo soy niña también con ellos. No, has dicho algo bien importante, la horizontalidad que tienen nuestras salas es básica también para estos procesos. Muchas gracias. Gracias. Emanuel. Pues yo pertenezco a un colectivo que se llama Elephant, y nosotros tenemos una sala de lectura llamada Hojas al Viento. Tenemos ya 4 años donde estamos, en la Colonia de Bienestar Social, pero la sala tiene por lo menos un año más, porque en realidad la fundó una de las compañeras de Elephant, que se llama Lorena Castro, que ya vive en otro estado. Exacto. A ver si nos ve, si no ahorita al ratito. Y la sala en realidad trabajamos con todo tipo de público. O sea, trabajamos con niños desde primera infancia hasta personas adultas mayores. Y la forma en la que abordamos los textos incluso que pueden ser de repente muy adultos, pensaría uno, o ríspidos en el sentido de la abstracción, o como los de Rosario Castellanos, a lo mejor que uno puede decir, ay, pues ¿qué cercanía podrían tener con los demás, no? Pues tiene toda, y la misma que ustedes dijeron, ¿no? Un sentido de humanidad tremendo. Como había mencionado, pues como ella parte también desde sus propios sentimientos, pues son sentimientos los que nos allegan, ¿no? La literatura, las cosas que hay en las salas de lectura, es compartir nuestra humanidad. Y ahorita que mencionaba Ramón, pues la forma en la que llegan las personas a las salas de lectura, pues es compartiendo su humanidad. Porque los libros son un pretexto nada más, pero termina uno platicando de otras cosas, con los padres, madres, cómo les está yendo en su propia labor de padres, cómo les está yendo a sus hijos, a los hijos cómo les va con sus papás, cómo les va en la escuela, cuáles son sus inquietudes, qué pensaron hoy, qué vieron. Entonces, a veces también es un obligado para nosotros los que estamos mediando, pues obviamente no podemos abarcar toda la literatura, ni siquiera que está en nuestra sala, ¿no? O sea, todo tenerlo aquí todo el tiempo, pero sí nos obliga a mantenernos frescos, a estar leyendo constantemente, para que cuando estamos precisamente en la plática, mira eso que tú dijiste, créeme que yo lo leía en algo de Rosario Castellanos, ya te pones a buscar y dices, mira, y entonces empiezas a ver de que otras personas, de que nuestros antepasados al fin y al cabo también ya pensaron lo que nosotros pensamos, pero eso no resta validez. No es decir, es que alguien ya lo pensó y mi pensamiento pues ya no es nuevo, ¿no? No, al contrario, nos sentimos acompañados de que hay personas que ya pensaron y que lo plasmaron en un libro,
en un libro, en una canción, porque hay diferentes tipos de lectura, ¿no? Una canción, una pintura, lo que sea, lo plasmaron ese mismo sentimiento y nos encontramos con el otro y enriquecemos y le empezamos a dar una interpretación. Y también nosotros no solamente somos seres de consumo, ¿no? O sea, consumir letras en este caso, sino también somos creadores, porque ¿qué nos impulsa? Escritoras de este estilo, ¿no? Pues si ella pudo plasmar lo que pudo plasmar, lo que sentía, yo también puedo hacerlo. Y ahí empieza a hacer uno también sus pininos como escritor, y entonces se vuelve todavía más rico, que en las salas de lectura se dan procesos lectoescritores, no solamente de consumo de los libros, sino donde también uno plasma. A veces para muy propio, o sea, a veces uno no publica nada, y por publicar no me refiero en una editorial, sino mostrárselo a los demás, ¿no? Un cuadernito. Pero otras veces sí, y cuando se puede mostrar, cuando alguien tiene el deseo de mostrarlo, se enriquece todavía más. Y entonces pasamos a ser las salas de lectura, salas de libros, o llamémoslo así, tener una biblioteca de libros, a tener una biblioteca humana. Y es cuando, pues, sin proponérselo, pues empiezan a haber estos espacios donde las personas se empiezan a acercar y empiezan a hablar también de sus experiencias. Pues lo hizo muy bien, Manuel. Pues fíjate ahorita que decías esto, recuerdo ahorita, por ejemplo, recientemente las ediciones del maestro Porfirio, a quien le mando un saludo hasta Comitán. Él acaba de editar 2 libros, ¿no? Ya se ha convertido también en un escritor en libros para niños y jóvenes. Está Betty Carretón también, que ha escrito algunas cosas también de su experiencia con el carretón. Y en fin, muchos compañeros mediadores que ya saltaron la línea de únicamente de promover a ya ser escritores, ¿no? Entonces eso es bien importante. El mismo Hugo Montaño, ¿no? Por supuesto. Que no solamente escribió libros, sino por ahí tenía un blog donde hablaba precisamente de su labor mediadora del día a día, ¿no? No, y fíjate, ahorita que me dices esto, ¿no? Recuerdo mucho Hugo a las 5 de la mañana, tenía la costumbre de enviar parte de sus remembranzas, ideas de libros, recomendaciones, desde muy temprano se levantaba muy temprano, y estaba, cosa que extrañamos mucho ahora, ¿no? De que no hay quien nos lo envíe, creo que tenemos que maestro ahí, ver alguien que se levante temprano, que nos pueda compartir. Exactamente, pero sí lo hizo muy bien Manuel, recordar al maestro Hugo Montaño, un gran mediador, amigo, compañero, que desafortunadamente se nos adelantó en el camino, y él era un convencido siempre de las salas, del fomento de la lectura. Entonces, vaya un fuerte abrazo, maestro Hugo, hasta donde esté. Maestro. Sí. Yo creo que la figura del mediador en Hugo Montaño adquiere mucho sentido, porque pues al menos también en el trabajo de la red de bibliotecas, pues digo, no me dejará mentir el maestro Ramón, que también estuvo aquí al frente de la oficina, pues prácticamente hay que ir tocando de puerta en puerta, ¿no? Y muchas veces tiene uno que sortear algunas situaciones, convencer a la gente. Recuerdo mucho de una vez que fuimos a Trinitaria, ¿se acuerdan, no? Que tuvimos que ahí forzar un candado y todo, ¿no? Ahí tuvimos un detallito con las personas que están ahí a cargo, pero pues realmente no fue con otra intención, o sea, digo, no íbamos a saquear la biblioteca, ¿no? Aunque hubiera cosas muy buenas, pero más bien era ahora sí que vernos nosotros en un contexto real, en situaciones reales que requieren de mucha pericia para poder mediar y decir, bueno, es que estos espacios son importantes, ¿no? Esa biblioteca de la cual hablo está frente a una escuela. Entonces, para la escuela sería muy funcional que ese lugar estuviera activo. Creo que ya están en ese proceso de activarse, ¿no? Pero a lo que voy es el trabajo en campo, que normalmente no se quiere hacer. Normalmente uno quiere hacerlo todo desde la comodidad de su casa, sentadito detrás de una computadora, pero pues no siempre se puede así. Realmente cuando se trata, me están dando la razón, cuando ya se trata de la promoción de la lectura, cuando se trata de la difusión del conocimiento, uno tiene que tener muy presente esa clase de situaciones, y sobre todo saberse consciente de que necesita estas herramientas para poder llegar a otras personas, ¿no? En mi caso yo también me dedico un poco a esta situación a través de una librería, y eso que ustedes comentan también,
Es cierto, muchas veces cuando pasan las personas, piensan que es una biblioteca, nunca han entrado a un lugar así, ¿no? También nosotros de alguna manera hemos ido conectando con las personas que conviven cerca del lugar, principalmente con niños. Atesoro mucho la experiencia de una niña que dice, oye, ¿te puedo abonar 5 pesos a este libro? Es que este me gustó, ¿no? Entonces ya ella, sí, no, pues quieres que se lo lleve, pero dice, no, o sea, yo te lo voy a pagar por lo que cuesta, ¿no? Que son 10 pesos, 15 pesos. Pero el hecho de que ella quiere invertir, que porque le gustó una figurita, que porque le gustó un dibujito, X o Y cosa, pues nosotros que estamos acá decimos es un alma ganada, ¿no? Porque de alguna manera esa interacción con espacios tanto como una librería, una biblioteca, una sala de lectura, se van arraigando en la memoria de las personas, ¿no? Entonces, a lo mejor muchas veces llegan a pensar que es como tirar un puño de sal en el agua, no se deshace, pero poco a poco es un trabajo que nunca va a terminar, definitivamente. Pero sería terrible ser omisos ante esa situación. Decir, bueno, es que como esto realmente no tiene ningún fin, realmente no tiene ningún propósito, pues entonces lo voy a dejar de hacer porque me puedo dedicar a otra cosa. Pero realmente para quienes estamos metidos en este tema es algo que no sabemos, y yo soy consciente de que no vamos a arreglar el mundo de la noche a la mañana. Realmente el sistema muchas veces es mucho más opresivo de lo que nosotros pensamos, pero tenemos que hacer esa labor, y por eso yo siempre que tengo la oportunidad celebro mucho ese tipo de conversatorios, porque una cosa es ver el diplomado o verlos a todos a través de una pantalla, pero otra cosa es ya saludarlos aquí, ¿no? Y yo siempre los voy a felicitar, y me da mucho gusto siempre poder saludarlos, ¿no? Y sobre todo ver que no estamos tan lejanos en cuanto a experiencias, ¿no? Entonces, de verdad que es algo que siempre voy a celebrar. No, si me dice, maestro, que lo ha hecho usted muy bien, porque esta posibilidad de reencontrarnos, por ejemplo, recuerdo, leyendo con café, que empezamos con Hugo en el Biomaya, también cuando en épocas de pandemia, y interrumpimos un poquito el proceso, ¿no? Porque, pues bueno, dolió mucho la ausencia del maestro Hugo, de esa compañía, esos programas que hicimos con él. Pero bueno, la idea de Voces de Mediación Lectora es retomar este camino, escuchar a las salas, a los mediadores, que hablen de sus salas, de sus espacios, porque como bien dice el maestro Fabián, son como que esos espacios que sirven como trincheras para tantas cosas que estamos viendo en la actualidad. El maestro Juan Carlos Ramos Treviño, que fue también director de las bibliotecas públicas, me decía alguna vez, las salas de lectura son esos molinos de viento, ¿no? Que nos platicaba también Don Quijote de la Mancha, de esas posibilidades, esos faros de luz en los que se convierten las salas de lectura para poder romper un poquito esos esquemas, esas problemáticas, y que a veces esas salas de lectura se convierten como en consultorios sentimentales, consultorios sociales, consultorios familiares, porque se vuelve tal ese reconocimiento, esa identificación con los lectores, que se vuelve un proceso muy bonito. Algo que quisieran decir, algo que quisieran leer, tenemos con la obra de... ¿Quisiera alguien leer alguna ahorita más o algo que quisieran regalarnos? Yo sí quiero leer algo más como para cerrar con lo que inicié, perdón por cambiar de tema abruptamente, pero esta cuestión que les comentaba de mi encuentro, de ese encuentro cuando llegué acá, la cuestión indígena y más, como Rosario hizo de todo, y yo les iba a decir, hay que hacer como hacía el ZLN cuando firmaba al final sus comunicados, que decía, pero que decía que empezó como que se respeten los acuerdos de San Andrés, y luego empezó a hacer listas, yo le agregaría, y que a Rosario le den el Nobel de Literatura post-mortem, porque se lo deben, creo que sí, porque además de lo que nos dice, la manera, o sea, ella es una escritora, yo he leído a otras escritoras mexicanas, hay nuevas voces de mujeres en la literatura, pero ella
tiene un valor, como decía, que no está del todo reconocido. Entonces yo sí le agregaría esa frase al final. Y les decía, redondeando lo que ella me pudo ayudar a entender, en su poesía encontré algo que también me hizo mucho clic, que creo ella también, a pesar de haber nacido aquí, a pesar de tener raíces en Chiapas, también reconocía que había cosas en las que nos íbamos a quedar como en el borde y que jamás íbamos a poder lograr del todo entender. Este poema se llama Estoy aquí sentada con todas mis palabras. Estoy aquí sentada con todas mis palabras, como con una cesta de fruta verde, intactas. Los fragmentos de 1000 dioses antiguos derribados se buscan por mi sangre, se aprisionan queriendo recomponer su estatua. De las bocas destruidas quiere subir hasta mi boca un canto, un olor de resinas quemadas, algún gesto, una misteriosa roca trabajada. Pero soy el olvido, la traición, el caracol que no guardó del mar ni el eco de la más pequeña ola. Y no miro los templos sumergidos, solo miro los árboles que encima de las ruinas mueven su vasta sombra, mueven con dientes ácidos el viento cuando pasa. Fragmento. Fabuloso. Muchas gracias, lindos. Es un poema, se llama Estoy aquí, sentada con todas mis palabras. Adelante, Sandra. Bueno, yo nada más para también ir cerrando, me quedo con tus palabras en cuanto a las palabras, ¿no? Del peso, del sistema, que sentimos que a veces queremos hacer más para transformar nuestra realidad social, sobre todo, ¿no? La que vivimos y que está derivada a esta situación de precisamente una limitación en el acercamiento del conocimiento, ¿no? En el acercamiento de la lectura, porque en la lectura, como bien lo hemos visto, nos abre el panorama, nos lleva a otros mundos, nos lleva a desarrollar nuestra imaginación, nuestra capacidad creativa. O sea, la lectura tiene muchos beneficios, ¿no? Y por esa razón nosotros la promovemos, ¿no? Porque sabemos esos beneficios que nos ha otorgado en lo personal, en la persona de cada uno de nosotros mediadores, pero también en los niños, en los jóvenes, ¿no? Y en las personas adultas a las que hemos llegado. Y que bueno, es un instrumento también para poder transformarnos. Y una de las ideas que tenía Rosario Castellanos también para lograr esta transformación, sobre todo en la cuestión de la vulnerabilidad o de la indignidad que vivían las mujeres o que vivimos las mujeres todavía actualmente, era la preparación, ¿sí? O sea, el poder salir de este charco, de este enlodamiento. Ella no lo veía tanto como de ser algo masivo, sino que era una transformación personal, era una necesidad de que cada uno tomara conciencia de ser diferente o de trascender esto que me limita o limita mi potencialidad, porque ella hablaba de una potencialidad, o sea, ella desarrolló su capacidad, ¿no? Lo que muchas mujeres o muchas personas vulnerables, porque no solamente son las mujeres, sino los indígenas que ella observaba, pero también la religión o la pobreza, ¿no? Otras características sociales que no nos favorecen, que no nos ayudan, pero tampoco era motivo de no crecer por ser pobre, ¿no? Si realmente estamos en una situación de incomodidad para el otro, diríamos así, pues lo que nos queda es que cada uno de nosotros tomara conciencia de eso y trascender. Realmente no hay nada ni nadie que pueda decir tú de aquí no puedes pasar. Como en mi tiempo alguna vez escuché, ¿no? Tú naciste para maceta y del corredor no pasas, ¿no? Que es lo que generalmente hay alguien en un nivel superior que nos pone en una situación de limitación, donde nos dice tú no puedes ir más allá. Pues creo que aquí lo que yo veo también en Rosario Castellanos es eso, o sea, de que realmente la transformación es que realmente nosotros lo deseamos, ¿no? Deseamos salir de esa condición
de limitación, de sufrimiento. Que no seamos cómplices tampoco con eso, que no nos victimicemos, que no nos dolamos, que sí sufrimos, pero que no prolonguemos nosotros mismos nuestro sufrimiento. Entonces creo que sí hay una salida, pero lo que sí tendríamos que llevar es ese mensaje de que realmente cada uno de nosotros puede, porque cada uno es potencial, es único y potencial, o sea, tenemos mucho por dar. Y como dicen, uno se puede trascender como ella, que a pesar de estar en una situación de privilegio, ella no se quedó en esa situación nada más cómodamente, ¿no? Sino que ella fue más allá, ¿no? Trató de que realmente las mujeres y las personas vulnerables abriéramos nuestros ojos, nuestras conciencias, para que nosotros mismos promovamos ese crecimiento personal. Muchas gracias. Gracias. Maestro Manuel. Bueno, pensando presente en lo que, y sumando a lo que ya dijeron, porque la verdad está, pues sí es muy rica su obra de Rosario Castellanos, pero no solamente lo que escribía, ¿no? Sino todo lo que se puede desmenuzar a partir de ahí. Y en esta posición de poder ponernos a filosofar, qué es lo que nos da la lectura, ¿no? Preguntarnos quiénes somos, por qué llegamos aquí, a qué llegamos, cuándo nos vamos, por qué nos vamos, ¿no? O sea, todas estas preguntas que la humanidad se ha hecho toda la vida, y que precisamente, retomando lo que decía hace ratito, de que nuestros antepasados ya se hicieron esas preguntas y nos encontramos arropados con esas preguntas que se hicieron. Pues la misma Rosario Castellanos aquí tiene un nocturno que dice: para vivir es demasiado el tiempo, para saber no es nada. ¿A qué vinimos noche, corazón de la noche? No es posible sino soñar, morir, soñar que no morimos, y a veces un instante despertar. Entonces, pues cerrando este pensamiento hacia Rosario Castellanos, celebrándola obviamente, pues como varios escritores proponen, ¿no? Sigamos preguntándonos quiénes somos, por qué estamos aquí, a qué venimos, sigamos leyendo, siempre hacemos la invitación desde la sala de lectura, Hojas al Viento, vengan a la sala de lectura, pero si no pueden venir a esta, busquen otra sala de lectura, y busquen bibliotecas, y busquen librerías, donde pues ahí, como Fabián, que no te digan nada si estás ahí leyendo una página, ¿no? O sea, estarse ahí, no es un asunto de nada más de adquirir cultura o de adquirir letras, ¿no? Algo de qué hablar, sino es un asunto de poder adquirir conocimiento de uno mismo, verse reflejado o incluso rechazar, ¿no? Leer autores que uno diga, yo con este no compagino, pero saber precisamente que nosotros no somos así, o que sí somos así, o que fuimos de alguna manera, o que queremos ser, que esa es la posibilidad que nos da las letras, ¿no? Entonces, invitados todos a que vengan a las salas de lectura, a los espacios que tienen las compañeras, que tienen otros compañeros que también tienen sus propias salas de lectura, y que también se sumen, porque ¿en qué sentido? A veces las personas que estamos en esto, pues el tiempo que tenemos religiosamente se lo dedicamos, pero otras personas también se pueden sumar dando acervo bibliográfico, o proponiendo actividades dentro de la misma sala de lectura, o abriendo su propia sala de lectura también. Esto tiene que crecer, y tiene que crecer en la medida en la que todos queremos que nos descubramos a nosotros mismos. Muchas gracias, Manuel. Maestro. Pues ahora que estaba leyendo este poema de Rosario, le comentaba yo que me hizo evocación de otro libro que se llama El cementerio marino de Paul Valéry, pero también en este ámbito de las dudas que uno siempre se genera a lo largo de la historia, me evocó a un poema, el poema de Gilgamesh, que es pues de los más antiguos de toda la humanidad, ¿no? Y justamente lo encontré en un manual de salas de lectura de María Baranda, y dice: ¿por qué, Gilgamesh, te has dejado invadir por la ansiedad? Has perdido el sueño, ¿qué has sacado? En tus insomnios te has agotado, tus carnes están llenas de ansiedad. Haces que tus días se acerquen a su fin. La humanidad lleva por nombre como caña de cañaveral se quiebra. Se quiebra aún el joven lleno de salud, aún la joven llena de salud. No hay quien haya visto la muerte.
A la muerte nadie le ha visto la cara, a la muerte nadie le ha oído la voz, pero cruel quiebra la muerte a los hombres. ¿Por cuánto tiempo construimos una casa? ¿Por cuánto tiempo sellamos los contratos? ¿Por cuánto tiempo los hermanos comparten lo heredado? ¿Por cuánto tiempo perdura el odio en la tierra? ¿Por cuánto tiempo sube el río y corre su crecida? Estamos hablando de un poema de hace varios miles de años y es muy actual esto de la ansiedad, o sea, ¿no? Que ahora es tan de moda que hay hasta terapias y todo este rollo, pero cómo el sentimiento humano realmente es prácticamente cíclico, ¿no? Y una tablilla que refleja un poema de hace miles de años, ¿no? Sigue hablando de un acto de cosas tan humanas como la ansiedad, el paso del tiempo, la preocupación por la muerte, ¿no? Entonces yo insisto en esta idea, para cerrar también, de la necesidad y de la importancia que hacemos nosotros, de la importancia de lo que hacemos nosotros, pero sobre todo de que la labor que ustedes hacen como mediadores de lectura es clave justamente para transformar la realidad inmediata, ¿sí? Y es algo que se tiene que hacer, no es algo que tenemos que hacer, es algo que ya está en nuestra vocación, y encontrar una vocación es bien difícil, ¿no? Entonces, cuando ya sabe uno que está ahí el camino, normalmente lo camina, ¿no? Lo recorre, y las mismas circunstancias de la vida van abonando a que esto siga permaneciendo, ¿no? Entonces, ojalá que este sea el primero de muchos conversatorios, y pues sepan que aquí la Biblioteca Pública Central es la casa de ustedes. Muchas gracias, maestros. Bueno, agradecerles a todos, a mis compañeros atrás de cámaras, a Lalo, a Liz, a Erwin, que le están aquí apoyando siempre en este primer programa de Voces de Mediación Lectora, conmemorando los 98 años del natalicio de Rosario Castellanos. ¿Qué mejor marco que el natalicio de Rosario, que nos dejó tanta riqueza en sus letras? Agradecer a Manuel, a Sandra, a Lindus, al maestro Fabián, por haber estado aquí con nosotros en este primer programa de Voces de Mediación Lectora. Y recuerden, visiten las salas de lectura, las bibliotecas públicas, estén muy pendientes de las actividades culturales que el Coneculta Chiapas ha dispuesto para todos ustedes. Es que muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa.